Buenos días a todos y gracias por invitarme. Voy a hablar del manejo crítico de la hemorragia subaracnoidea. ¿Y qué importa realmente en la hemorragia subaracnoidea? Hay que identificar rápidamente a los pacientes que tienen hemorragia aneurismática porque la razón de la hemorragia no es por aneurisma, sino que es traumática. Hay que identificar también el aneurisma que ocasiona la hemorragia subaracnoidea rápidamente y manejar la presión arterial, porque muchos de estos pacientes presentan presión arterial alta y hay que controlar esto hasta tratar el aneurisma y no después. Y de esto voy a hablar de por qué. Hay que detectar y manejar las complicaciones que pueden ser cardiomiopatía por estrés, edema pulmonar neurogénico, eh, emaciación cerebral de la sal cerebral, vasoespasmo. Hay que detectar el vasoespasmo que se puede hacer de manera clínica, electrofisiológica, sonográfica o radiológicamente y manejarlo. Y también tratar la hemorragia en centros de alto volumen. Y les voy a decir por qué. La American Heart Association ha establecido el manejo o las guías de la hemorragia, así como la Sociedad de Atención Crítica. Esta es una declaración de consenso sobre cómo manejar la hemorragia subaracnoidea. Las únicas complicaciones que nos preocuparían en pacientes con hemorragia subaracnoidea es un resangrado, después vasoespasmo y todo lo que ven en esta diapositiva, que también se los voy a mencionar. El problema del resangrado es que aumenta la morbimortalidad. El mayor riesgo es en las primeras 24 horas y en el 15% de los pacientes el momento más común sucede en las primeras 6 horas de inicio de los síntomas. Los riesgos de un resangrado son presión arterial alta, un grado neurológico malo, aneurismas circulantes posteriores y de la punta basilar y aneurismas grandes. Consideremos que si es grande si mide más de 10 milímetros. Si hay hemorragia intracerebral e intraventricular concomitantes. Una manera de impedir este resangrado es usar ácido tranexámico o aminocaproico si no hay contraindicación. Si el paciente es de alto grado, que tiene una hemorragia importante y nos preocupa que se vaya a retrasar el tratamiento o a veces no encontramos el aneurisma, lo que hacemos es iniciarlos con ácido tranexámico y solo por 72 horas. Y si van a ser tratados, los suspendemos al menos 3 horas antes del tratamiento. Entonces, esto es lo que sucede en las primeras horas, particularmente las primeras 24 horas de la hemorragia. Esto puede dar lugar a malos resultados y ustedes no necesariamente ven esto, porque esto se da a nivel microscópico y no tengo señalador. Voy a tratar de usar el mouse. Les pido una disculpa, aquí está, aquí está. Entonces, lo que pasa en las primeras 48 horas, es decir, lo que los pone en mayor riesgo de una isquemia cerebral retardada es el resangrado, y esto es lo que no vemos, el espasmo microcirculatorio, la microembolia. Cuando alguien tiene presión intracraneal elevada, neurológicamente pues sí se ven comatosos y se ve hidrocefalia en las tomografías también. Así nos damos cuenta, el mecanismo que se da aquí es que hay isquemia global pasajera en la hemorragia, en un cráneo que está apretado y la presión intracraneal le aumenta e internamente a su vez da aumento a la presión de perfusión cerebral, que es componente de la presión intracraneal y de la presión arterial media. Esto puede dar lugar a descomposición de la barrera hematoencefálica. Todos estos cambios, pues se disminuye el óxido nítrico, se eleva el potasio y estrés oxidativo, inflamación, y esto da lugar a una activación del sistema simpático y cambios sistemáticos que también vemos sistémicamente, que es edema pulmonar, disfunción cardíaca,
y muchos cambios inflamatorios. Nuevamente, esto no se visualiza cuando el paciente está, o sea, cuando lo tenemos frente a nosotros. Lo que podemos controlar es manejar la presión intracraneal elevada. La respuesta sistémica inflamatoria es muy común en pacientes con hemorragia subaracnoidea. Muchos desarrollan fiebre, frecuencia respiratoria alta, leucocitos altos. Nosotros siempre estamos asegurándonos de que no sea una segunda infección la que ocasiona los cambios. Entonces, hay que descartar infección porque de hecho los pacientes que son enfermos críticos, están en la UCI. Pero si uno no encuentra la fuente de infección y no se ha descartado, lo que estamos viendo es el efecto de la hemorragia que ocasiona la respuesta sistémica inflamatoria. Con base a esto y a otros artículos, sabemos que los que desarrollan esta respuesta muy probablemente no les irá bien. Entonces, si hay una respuesta inflamatoria en ausencia de infección, hay más carga. Esto predice también un vasoespasmo sintomático y se asocia con peores resultados. Así se ven los resultados. Entre más alto el vasoespasmo, hasta 44%, y peor el resultado. ¿Qué estamos haciendo para monitorear el vasoespasmo? Quiero aclararles que la terminología vasoespasmo es un poco arcaico el término, aunque nosotros así le llamamos, sino que es isquemia cerebral retardada, porque como terminología incluyen vasoespasmo, así como otras cosas que uno ve que es disminución del estado neurológico y EBCs que uno ve en la tomografía. Entonces el TCI es el término más amplio que se usa para describir vasoespasmo. En la UCI nosotros lo monitoreamos utilizando Doppler transcraneal. Esto es histórico y sigue, y así es como ejercemos o practicamos la medicina. El monitoreo del Doppler de la inflamación intracraneal nos ayuda, a esto se refiere el artículo. En este se concluye que las velocidades de TCD solo indican un riesgo leve de isquemia después de hemorragia subaracnoidea y la sensibilidad máxima para detectar vasoespasmo es 8. Pero casi el 40% de los pacientes con este DCI no tuvieron velocidades lo suficientemente altas, que es lo que buscamos en el monitoreo. La sensibilidad general de un TCD para identificar el vasoespasmo, de hecho, es mala. ¿Por qué entonces hacer las TCD, el Doppler? Porque nos sentimos bien, ¿no? Saber que estamos monitoreando, pero la tendencia es que, o sea, no es el valor absoluto, pero si las velocidades aumentan conforme pasan los días, la preocupación de que los pacientes desarrollen vasoespasmo es alta y la observación clínica entonces es necesaria para asegurarnos de que no desarrollen deterioro neurológico. Esto nos ayuda a monitorear a los pacientes mejor, no es un valor absoluto. ¿Y qué podemos decir de un electrocontinuo? Los estudios originales solo observaban convulsiones porque los pacientes con hemorragia subaracnoidea tienen más riesgo de tener no electrográficos necesariamente, más bien convulsiones no clínicas sino electrográficas. Esto, para quienes no sepan hacer los electros, es que hay 4 patrones que uno ve en el electro. El alfa normal, beta, que técnicamente es normal, y beta y delta, teta y delta es lo regular. Los ritmos delta se ven cuando hay lesión cerebral. Empezaron a reconocer el hecho de que cuando los pacientes desarrollaron vasoespasmo o DCI, el ritmo empezó a cambiar de alfa a delta. La predicción de este cambio de alfa a delta se dio mucho antes de que los pacientes se volvieran sintomáticos. Entonces, si hacen monitoreo continuo, ustedes pueden cuantificar la cantidad de alfa y es un índice compuesto alfa, o pueden sacar el índice entre alfa y delta. Así se conoce como relación alfa-delta para predecir
quiénes tienen riesgo y quiénes tienen que ser tratados más tarde que temprano. Esta es una foto de cómo se ve. Aquí están los electrodos y en el 6º día empezamos a ver que las razones alfa bajan y aquí los pacientes están sintomáticos clínicamente, hacen tomografía y empiezan a ver infartos, mandan al paciente al angio, que es el estándar de oro para ver el vasoespasmo, y ven un espasmo severo, se trata, y las relaciones no mejoran a pesar de esto. Esto quiere decir que ya hay isquemia o que ya se dio el infarto. Y cuando hacen una tomografía, me parece que, que ya ven un infarto diseminado. Lo que hace el electro es empezar a detectar una isquemia temprana 24 horas antes de que el paciente se volviera sintomático. Ahora, ¿es rutina hacer electro cuantitativo y monitorear esto? No necesariamente, porque se necesitan electrógrafos especializados que lean el electro cuantitativo y la tecnología que lo mide. No todos los lugares pueden hacerlo, pero si lo tienen, qué bueno. Si no, ustedes hasta pueden ver que la alfa cambia a delta. Respecto al diagnóstico radiográfico del vasoespasmo, acuérdense que solo la mitad de los pacientes con vasoespasmo angiográfico tienen hallazgos clínicos. No todos los que tienen vasoespasmo y que tienen que ser tratados por el mismo. Se resume la exploración clínica, si tienen síntomas, como resultado de lo que ustedes saben que es un vasoespasmo radiológico, sí hay que tratarlo, porque el riesgo de dañar por tratar el vasoespasmo es muy alto. La angiografía convencional es el estándar de oro porque nos da una buena definición de vasos grandes y medianos, y también administrar tratamiento que son bloqueadores de canales de calcio intraarteriales, o se puede hacer una angioplastia. Si nos preocupa, bueno, ya cambiamos a hacer angiotax para confirmar que lo que vemos, tenemos una imagen no solo de los vasos, sino del cerebro para decir que es vasoespasmo y no otra cosa. O una hidrocefalia o nuevos infartos que están más allá del alcance de lo que puede hacer la angiografía, que han ocasionado esta disminución en el paciente. Profilácticamente, ¿qué podemos hacer? Darles volumen otra vez para que no se deshidraten. Nimodipin, que se ha usado durante décadas para manejar a pacientes con hemorragia subaracnoidea. La nipodipina evita el neuroespasmo, tiene un efecto neuroprotector. Una alternativa es nicardipina, y si la van a usar, úsenla a 0.075 miligramos por hora. Perdón, miligramos por kilo por hora, porque no es igual al nimodipino. Antes de entrar a terapia hipervolémica, como excepción usamos nicardipina interventricular porque ayuda con el tratamiento, pero son casos excepcionales cuando lo demás no funciona y cuando tampoco la angioplastia nos ha ayudado. La hipervolemia como terapia para el vasoespasmo ya se sacó de las guías, y esta es la razón. Este es un estudio con 82 pacientes que recibieron hipervolemia o normovolemia. Encontraron que la hipervolemia aumentó las presiones de llenado cardíacas, pero no aumentó el flujo sanguíneo cerebral comparado con la volemia normal. Así, esta es la gráfica, viendo el flujo sanguíneo normal en hipervolemia versus normovolemia. Este es el grupo normovolémico. El flujo sanguíneo estaba tal vez un poco mejor que los de hipervolemia. El único beneficio de la hipervolemia para los que tienen función renal normal es que desarrollaron sobrecarga de volumen. Si la función renal es normal, hacían pipí todo lo que les dábamos. Entonces se resume en una normovolemia o euvolemia.
Este estudio acaba de completarse, no se han publicado los resultados, pero la información preliminar ya está disponible. Es un estudio fase 3 multicéntrico aleatorizado que usó micropartículas de nimodipino para la recuperación administrada intratecalmente o intravenosamente. El objetivo primario era ver resultados favorables en la escala de Glasgow a 90 días después de una hemorragia subaracnoidea. Desafortunadamente, este estudio falló, aunque el estudio preliminar mostró beneficios y enrolamos pacientes en este también. La esperanza era que al darles la nimodipina intraventricular, el efecto secundario, que es hipotensión, se reduciría y que tendrían el beneficio de evitar el vasoespasmo, pero bueno, no sirvió. Entonces, ¿cómo manejamos el vasoespasmo en la DCI? Expansión de volumen cuando el paciente está asintomático y no al revés. Si el paciente desarrolla un déficit neurológico, les damos un bolo de líquidos con hidratación IV. Si no está adecuadamente hidratado el paciente, y en este momento ni siquiera monitoreamos la entrada y la salida, ya no usamos ondas de Foley para ver cuál es el gasto urinario. Uno puede ver el sodio, la creatinina y el bicarbonato, etcétera, y clínicamente examinarlo y ver si están deshidratados, así que les damos líquidos de mantenimiento. Pero si están desarrollando un déficit, entonces les damos un bolo de líquidos, aumentamos la velocidad para saber exactamente por qué tienen este déficit neurológico y si se les debe hacer una angiografía o no. Se puede inducir hipertensión y esto funciona una vez tratado el aneurisma. Liberalizamos las metas de presión arterial, la presión de 70 a 150. Si empiezan a deteriorarse, les damos un presor y aumentamos la presión arterial a estos pacientes responden al tratamiento. Les hablo desde mi experiencia y no necesariamente se basa en literatura que tenga esa documentación de respaldo. Pueden usar dopamina o dobutamina para el gasto cardíaco, una bomba intraaórtica con balón, porque si la función cardíaca está afectada, pues no hay otra opción más que usar una bomba con balón intraaórtica. Dicho esto, yo nunca lo he usado. Si usan dobutamina, acuérdense que tienen que monitorear el gasto cardíaco también. Hay métodos no invasivos en nuestro instituto. Tenemos un flow track, es un dispositivo que está en la línea arterial para obtener cifras bastante buenas, asumiendo que lo demás está estable. Como les decía, son tendencias, no son números independientes de los que uno depende. El tratamiento principal es la angioplastía, si no funciona nada más. Y pueden usar verapamil o nicardipine. En cuanto a emaciación cerebral, la mayoría de los pacientes con hemorragia subaracnoidea que desarrollan DCI, empezamos a ver que el sodio empieza a bajar. Hay un desacuerdo entre los neurólogos y los demás respecto a si es emaciación o si es SIADH. Lo que podemos decir por evidencia es que la depresión de volumen pone al paciente en riesgo de veces si tienen vasoespasmo. Esto es lo que haría un paciente típico. Este es el gasto urinario. Empezarán a ver que en el día 4 o 5 el gasto urinario empieza a aumentar. Empiezan a ver que la excreción de sodio empieza a aumentar. Los niveles de sodio urinario suben. Esto es en un tiempo, como del día 5 al 7 es que vemos que esto sucede. ¿Es cerebral o es renal? Para nosotros es cerebral porque hay un tiempo específico en el que pasa esto. Con sodio y responden al sodio y al volumen. Y la preocupación del SIADH y la restricción, porque uno piensa que es eso, no es lo que hay que hacer. Hay que volver a reemplazar el volumen plasmático, porque el estado hipovolémico puede ser enmascarado.
como resultado de la hemorragia subaracnoidea. La restricción de volumen está contraindicada en estos pacientes. Si no saben qué hacer realmente, pueden medir la osmolaridad de orina, administrar el líquido que tiene más osmolaridad. 1.8% de solución salina nos da 616 miliosmoles por litro, mientras que el 3% nos da 1027 miliosmoles por litro. Acuérdense, si usan 3%, necesitan un catéter central porque se puede extravasar y ocasionar tromboflebitis, a menos que si no pueden usar el 3%, tiene que usarse con mucha precaución. 2% está disponible, no sé si aquí, pero 2% se puede dar periféricamente. No tiene la misma cantidad de sodio. El 2% no es tan bueno como el 3%. Estos pacientes pueden estar con falta de sal o emaciación de sal. Los pacientes llegan hasta 21 días con emaciación. A veces les damos tabletas de sal. La mayoría ayuda para retener la sal y agua en estas situaciones. El edema pulmonar no es... Se puede ver un edema pulmonar sintomático como en 20% de los pacientes, que no es común. Hay oxigenación detectable de anormalidades de oxigenación. Hay mecanismos potenciales por la hemorragia subaracnoidea. También puede ser porque es cardiogénico, porque el miocardio puede estar aturdido, o por edema pulmonar neurogénico. Ahora, ¿cómo determinar qué es neurogénico? Es ver si la fracción de expulsión está normal y no hay otra razón por la que deba tener edema pulmonar. ¿Cómo manejarlo? Hay que hacerles diuresis. Aunque la diuresis en el paciente con hemorragia subaracnoidea históricamente pues se dice que no, pero si es lo que necesita es lo que hay que hacer, porque si no vamos a acabar en una peor situación. Sí, hay tolerancia a cuánto FiO2 están tomando, pero si las necesidades son más y más altas, es la única manera de manejarlos. Hay que hacerlo con mucha precaución para ver el estatus del volumen. La cardiomiopatía de Takotsubo, que por supuesto se refiere a la trampa que se usaba para los pulpos en Japón. No es poco común en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, y lo que estamos viendo aquí es la acinesia atípica. Estos pacientes están hipotensos por lo general, porque el cuerpo por lo general aumenta la presión arterial cuando hay presión cerebral aumentada. Estos son los pacientes que deberían tener presión arterial normal. Hagan una eco para ver si está aturdido, para que la F baje a 10%, y que denles un suplemento para aumentarlo. Y por lo general se recuperan de Takotsubo. Si repiten el ecocardiograma una semana o 10 días después, verán que la fracción de expulsión mejoró. Y esto tiene que ver con la tormenta simpática por la hemorragia subaracnoidea. También hay elevación de troponina. Hacemos electros en troponina, ecos en todos los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Esta es una publicación que encontró asociación entre elevación de la troponina I, así como lesión pulmonar aguda, y concluyeron que la troponina I está elevada porque hay una correlación directa con lesión pulmonar aguda y con SIDA en pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea. Es un marcador, es algo que hay que recordar nada más, y hay que reconocer que puede haber todo tipo de cambios en el electro en las que tienen hemorragia subaracnoidea. Es importante asegurarnos que estos cambios no tengan que ver con distribución cardíaca arterial y que esto no sea un infarto del miocardio. Por ejemplo, los pacientes con coronariopatía tienen que ser tratados si es el caso, pero en general es como resultado de lo que está sucediendo en el cerebro. La carga febril, creo que casi todos los pacientes van a tener fiebre.
y la fiebre se asocia con un mal resultado. Esta publicación habla exactamente de eso. Entonces, si tienen pacientes con fiebre, les hablé de esto hace rato, asegúrense que no sea infección. Si es infección, controlen la fiebre. En nosotros les programamos, les damos Tylenol o paracetamol. Si no funciona, les damos aplicamos normotermia, que es enfriamiento externo, que es la manera más rápida, porque la fiebre es mala para el cerebro, exacerba todo lo demás que sucede en el cerebro de estos pacientes. Como 6% de los pacientes pueden tener convulsiones al inicio de la hemorragia. Esto no es representado correctamente con frecuencia porque a todo el mundo les dan profilaxis. Si tuvieron una convulsión, trátenla como convulsión. Si no, y hay preocupación de que desarrollen una convulsión, ¿cuál es el problema si el aneurisma no es tratado? Bueno, que la presión intracraneal puede aumentar y podemos ocasionar ruptura del aneurisma y esto pues produce peores resultados, al menos en el periodo peritratamiento del aneurisma. Les damos profilaxis. ¿Sabemos si funciona la profilaxis? No. O si es bueno el quepra para el cerebro, o dilantin, o fosfenitoína, no. O sea, nadie ha estudiado el efecto del quepra o del levetiracetam. Les damos 500 miligramos de UDES al día y en cuanto es tratado el aneurisma, descontinuamos el quepra. Pero si el paciente realmente tuvo una convulsión, los mantenemos con el quepra, hacemos monitoreo y a unos 3 meses los reevaluamos para saber si pueden ya suspender el tratamiento o no. Hay que reconocer convulsiones postoperatorias en 1 a 5% de los pacientes, a pesar de los anticonvulsivantes, y hay que considerar otras causas, porque algunos pacientes pueden ser alcohólicos, así de sencillo, y puede haber convulsiones por haber suspendido el alcohol o por abstinencia. Los pacientes que desarrollan DCI pueden desarrollar también convulsiones después de la reperfusión, porque hay un área gémica del cerebro. Sabemos que el flujo sanguíneo está entrando a ese cerebro parcialmente isquémico y eso puede ocasionar convulsiones. Y hay quienes tienen convulsiones tardías, las desarrollan subsecuentemente. Es algo que hay que recordar. Y si hay hidrocefalia, ya sea clínica o gráficamente, necesitan una ventriculostomía, y si se les coloca un drenaje hay que monitorear infección. Nosotros ahora usamos Bacti-Seal o catéteres recubiertos con antibacterial para evitar la profilaxis con antibióticos en ese tiempo. Claro que no quiere decir que no puedan desarrollar una infección secundaria, lo que quiere decir es que el riesgo es menor. Y a veces los pacientes pueden no sacar los drenajes con seguridad y tienen que hacer una derivación BP. En estos pacientes, ¿quiénes son los mejores para tratar a los pacientes con hemorragia subaracnoidea? A eso se refiere este artículo. En centros de alto volumen, con mejor experiencia, no solo tratar el aneurisma, sino tratar el curso postoperatorio de unos 14 días al menos. Y este es un algoritmo muy bonito sobre cuánto tiempo hay que monitorear al paciente después de que se les trató el aneurisma. No sé si alcancen a ver, si es de bajo grado, tal vez puedan monitorear los 5 a 7 días más o menos, y no necesariamente tienen que hacerlo cada hora. Estudios neurológicos, tal vez cada 4 horas es suficiente. Convencer a los neurocirujanos podría ser diferente, pero esto debería, ser lo correcto. Si hay pacientes con una hemorragia de alto grado, sí tienen que ser monitoreados cada hora y hacer todo lo demás para monitorearlos por si hay un DCI. En cuanto al pronóstico, muerte súbita. Cuando empieza la hemorragia se presenta en 20% de los pacientes. De los demás, 58% sí vuelve a obtener su función normal. El 26% puede morir también. Así que la tasa total de muerte por hemorragia subaracnoidea de manera aguda y subaguda es como la mitad.
La mitad no sobrevive. Los que sí, la mitad pueden volver a su vida normal antes de la hemorragia. Alteración cognitiva global, ese es un gran problema después de la hemorragia subaracnoidea, como el 20% de los pacientes que sobrevivieron a un año van a tener alteración cognitiva. Estos son los factores que contribuyen: fiebre, hiperglucemia, anemia y DCI, por supuesto. Entonces, para los pacientes que presentan estudios de malogrado al inicio de la hemorragia, la tendencia es asumir que no les va a ir bien, y esta publicación en particular muestra que al menos 50% de ellos, si les damos una atención oportuna y agresiva, pueden mejorar. Es importante no rendirse. Si llegan con ustedes, si tienen algún estudio, sean agresivos. A lo mejor pueden colocar solamente un drenaje y las cosas mejoran, pero la atención es la diferencia. Esta es mi última diapositiva. Este es mi equipo de Rush. Somos intensivistas todos. Muchísimas gracias por su atención.